¿Qué tal? Hoy en Final Abierto, 4 de julio, primer programa de este mes de julio, de este invierno, aquí en el Café El Cairo, vamos a meternos de lleno con la problemática sindical. Esto que estalló en las últimas semanas, la crisis de Moyano, el gobierno nacional, la perspectiva de la CTA. Para eso vamos a traer a un hombre muy avesado, con 30 años de historia en el sindicalismo, como es Victorio Paulón, un hombre de la CTA que conduce Hugo Yasky. Victorio Paulón, el hombre de Villa Constitución, del sindicato metalúrgico, nos va a venir a contar y a analizar y a ayudar a pensar qué pasa con el movimiento sindical de la Argentina en esta etapa que entró en una profunda crisis. No se vaya, Victorio Paulón. ¿Qué tal? Hoy en Final Abierto nos metemos con un tema que explotó en esta semana y probablemente sea la marca política más importante del año 2012, que es la cuestión sindical, la crisis política que produjo esta fractura en parte de la alianza gobernante, Moyano, el gobierno nacional. Para eso, para analizar la cuestión de la CTA, también fracturada el año pasado, para analizar eso vamos hoy a charlar quizás con uno de los cuadros sindicales más importantes de la Argentina y de la provincia de Santa Fe, que es Victorio Paulón, un hombre de nuestra zona, un hombre de Villa Constitución, con una historia muy importante y con una participación activa justamente en la CTA que conduce Yasky a nivel nacional. ¿Qué tal, Victorio? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Bueno, esto, ¿no? Cómo la cuestión sindical toma una preponderancia en este año 2012, y lo primero sería pensar cuál es la mirada tuya respecto de esta un poco sorpresiva, digamos, para lo que no estamos metidos adentro de la cuestión sindical todos los días, un poco sorpresivo desgajamiento de una parte del sindicalismo de extracción peronista que fue sostén de la alianza gobernante de todos los años previos. La pregunta es qué pasó con Moyano, si se puede contestar así, ¿no? Sí, no, yo lo veo como un proceso. Nosotros con el MTA tuvimos una política de unidad de acción durante todo el menemismo, caminamos juntos, resistimos, hicimos la marcha federal, todos los paros que hizo la CTA durante el menemismo lo hicimos junto con el MTA. Era una política explícita, que además de la reivindicación salarial en una etapa donde no había negociación colectiva, donde solo se luchaba para tratar de perder menos puestos de trabajo, menos rebajas salariales, menos cierres de fábrica, una lucha absolutamente defensiva, y articulábamos muy bien. Yo recuerdo acá en Rosario los compañeros del núcleo del MTA, Nucci de Judiciales, Ferraza de Municipal, era prácticamente la CGT Rosario, eran ellos. Tuvimos una articulación muy grande y coincidencias hasta con Moyano, hasta yo te diría 2 años atrás, donde empiezan a perfilarse algunas cuestiones que a nosotros nos llamaron la atención. La ruptura con el viejo MTA de Rosario, queda prácticamente excluido en la última conformación de la CGT Rosario, el distanciamiento con la CGT de San Lorenzo, gremios históricos aliados nuestros que actuamos en el cordón industrial, no solamente en la resistencia a los 90, sino en los años 70, donde también estaba fuertemente en discusión el modelo sindical, y un Moyano que se va perfilando más hacia la política, y que yo creo que hoy lo que está en discusión es el 2015, es la sucesión de Cristina. Él ha optado por apostar a Scioli, y creo que este distanciamiento con el gobierno, si bien enarbola banderas que son justas, de cuestiones que no están resueltas, como el tema de asignaciones familiares o el piso del impuesto a las ganancias de la 4ª categoría, nadie se puede confundir que aquí no es verdad que no haya una decisión política, y por lo tanto lo que confunde es el hecho de que no sea explícita, que de alguna manera esté enmascarada con una reivindicación sentida, por lo menos por los trabajadores industriales que hoy están tributando ese impuesto. Ahora, Victorio, decís, es ir a la arena política.
Ahora, por ahí es confuso porque parece que Moyano fuera él el que quiere ir a la arena política. Digo, y Moyano, como en general los dirigentes sindicales de Argentina, no tienen, me parece, un impacto positivo en el conjunto de la sociedad, no pueden desplegar una posibilidad de candidatura, me parece, con chance. Esto me parece que lo ve Moyano, lo ve todo el mundo. Y digo, no sé si lo ven. Ya hubo una primera experiencia cuando Lula venía surgiendo muy fuertemente desde el movimiento sindical a la política, que fue Saúl Ubaldini. Recuerdo aquel congreso del PT junto con el negro Curto de la UON, y que vino con la decisión de ser candidato, se presentó a gobernador en la provincia de Buenos Aires y no llegó al 1,5% de los votos. Es decir, cuando uno ve un proceso político en otro país y quiere trasladarlo mecánicamente, se producen este tipo de fracasos, tanto por derecha como por izquierda. Yo creo que cada país tiene su realidad. El sindicalismo en la Argentina es un actor político fundamental desde el 45 en adelante, y sin embargo ningún dirigente sindical pudo pegar el salto y ser un referente político y gobernar. ¿Esto qué es lo que quiere decir? De que la gente, así como reconoce los liderazgos sindicales en la lucha reivindicativa, en la defensa de sus intereses, en la resistencia a las políticas que son hostiles a los intereses de los trabajadores, no firma cheques en blanco y no transfiere la representación automáticamente a la política. Yo creo que en esto Moyano se equivoca. Yo creo que esta crisis a nosotros no nos alegra en absoluto de que estén recuperando espacio los gordos. Para nosotros esa es la antítesis del modelo sindical. Nosotros estamos y estuvimos siempre absolutamente en contra del sindicalismo empresario. Creemos que el sindicalismo ha entrado en una fase de crisis profunda, muy profunda, donde muchas de las cosas que nosotros sostuvimos en los 40 años de memoria sindical que tengo, que es la generación de un modelo sindical democrático, representativo, con dirigentes ejemplares que no se enriquezcan como los empresarios, que vivan como los trabajadores, hoy está nuevamente en vigencia, porque hay toda una corriente en los sindicatos locales, en las comisiones internas, en este despertar de una nueva generación que se produjo desde la muerte de Kirchner para acá, que tienen su correlato en las fábricas, y que esos trabajadores van a generar un modelo sindical diferente, y esto va a ser parte de la historia y va a quedar en el baúl de los recuerdos. Exactamente. Ahora, Victorio, pareciera que esa nueva posibilidad de democratización desde abajo, la vuelta de la política también sindical, los jóvenes, sin embargo, no parece que a corto plazo esto pueda constituir una nueva realidad política sindical muy importante. Digo, hay como una ventana de tiempo ahí que ¿quién la ocupa? Esta es la pregunta, o cómo se ocupa, porque digamos, si estalla este modelo sindical vigente de la CGT, el de los gordos, el sindicalismo de algún modo empresario, ¿qué lo va a sustituir en esta etapa que viene, digamos? No, creo que va a haber un periodo de transición. Es difícil, cuando empiezan las crisis de esta magnitud, calcular los almanaques que faltan. Ajá. Pero yo no tengo dudas, porque además hay una edad promedio en esa dirigencia que podrán tener una vigencia de 5 o 10 años más, y hay que apostar a lo que viene, a los recambios, que no necesariamente significan el cambio, pero sí la posibilidad de que algunas cosas se muevan. Por ejemplo, la muerte de José Rodríguez en el ESMATA generó una etapa de transición, y hoy hay varios dirigentes, te diría, de la industria automotriz que perfilan de una manera interesante, que tienen otros planteos, que no son parte de esa vieja mafia que viene contaminada desde la dictadura de Onganía, muchos de ellos cómplices de la dictadura genocida del 76, otros que se enriquecieron en la década del 90 con el negocio de las tercerizaciones, las privatizaciones, la precarización laboral, cuyo paradigma hoy para mí es José Pedraza y el asesinato de Mariano Ferreira en la lucha de los tercerizados del Roca. Hay mucho de negocio de sindicalismo empresario en ese crimen. Entonces me parece que todas estas cosas lo que están haciendo es poner sobre la mesa las contradicciones sobre las cuales se va a recomponer, de eso no tengo duda, el movimiento sindical en la Argentina, porque nosotros tenemos una gran ventaja, te diría regional y hasta a nivel internacional, que tenemos una clase obrera
con una alta conciencia sindical. Y eso, a pesar muchas veces de los dirigentes, o gracias a algunas excepciones que seguimos reivindicando en la historia, bueno, como el gringo tosco, como los que en la década del 70 murieron consecuentes y pobres como los trabajadores que representaban, y que eso hace de que hoy esta puja que hay en el movimiento sindical esté abriendo el espacio a un gran debate. Nosotros creemos que después del Congreso de la CGT seguramente no va a haber síntesis y que hay sectores que nosotros respetamos mucho en ese espacio con los cuales transitaremos un camino y podremos debatir cuál es el mejor modelo sindical para los trabajadores en Argentina. El Congreso de la CGT que se está realizando en estos días, digo, el resultado que será, parece cantado que van a quedar distintos pedazos de esa CGT, no parece, decía no va a haber síntesis. No hay posibilidad de una única CGT, digamos, aparentemente como viene la cosa. Esto es así, ¿no? Yo tengo esa visión, sí. Y la CTA, pasando a CTA. La CTA también el año pasado se divide en dos partes. Un grupo de la CTA, el que es opositor a ustedes, está queriendo jugar una cosa con Moyano también. Sí. Eso es raro, ¿no? Como las contradicciones de la vida. Cuando fue la ruptura, ellos nos acusaban de dos cosas. Primero, de ser oficialistas, porque nosotros reivindicábamos políticas de este gobierno que tenían que ver con banderas históricas nuestras, como los derechos humanos, la asignación universal por hijo, la reactivación industrial, es decir, distintas cuestiones que nosotros seguimos reconociéndole a este gobierno, y ellos decían que era lo mismo que la década del 90, que era la continuación del menemismo, y que nosotros lo que queríamos era entregarle la CTA a Moyano. Cuando Moyano cambia de posición, ellos se plantean la unidad de acción. Nosotros no hacemos esa crítica. Tienen derecho a aliarse con quienes ellos quieren. Lo que es evidente es que, y que hay que dar cuenta de esto, que estamos en Latinoamérica en presencia de gobiernos de un nuevo tipo. Y la presencia de Lula en Brasil generó también crisis en el movimiento sindical. Había 3 centrales, ahora hay 5. Y la presencia de Evo Morales en Bolivia tuvo a la COP, la Central Obrera Histórica, que se oponía. El PIT-CNT, Pepe Mujica tiene más oposición del PIT-CNT de Uruguay que lo que tenía Tabaré Vázquez. Es decir, son gobiernos que han levantado banderas que de alguna manera descolocaron a las representaciones sindicales y generan una crisis que para mí es bienvenida, porque después de 5 décadas de pelear en la resistencia, de no tener un gobierno al que se le pudiera reivindicar desde el punto de vista de los trabajadores alguna política positiva, y estar hoy inmerso en una crisis en el movimiento sindical, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque el sindicalismo no tiene que ser un aparato partidario, pero tampoco tiene que ser bobo y no saber distinguir cuáles son las políticas que son potencialmente favorables a los trabajadores y cuáles son las políticas que están destinadas a destruir la organización de los trabajadores. Sí, hay dos aspectos, ¿no? Lo que dice el moyanismo o lo que dice la oposición política es, bueno, si la CGT de algún modo reconoce valores, vamos a decir en el caso del kirchnerismo, valores, políticas positivas, se transforma en una especie de apéndice y como dice Moyano, bueno, van a ser los ministros del Poder Ejecutivo, como que se pierde la condición elemental de la cosa combativa y de lucha que tiene una dirección sindical. ¿Cómo se resuelve esa situación? No, creo que dicen eso porque no se banca la autonomía en serio. Un sindicalismo autónomo es un sindicalismo que no depende ni en sus negocios ni en sus finanzas del Estado, y nosotros estamos en esa situación. Acordamos con política, nosotros decimos, no es lo mismo una Suprema Corte de Justicia conducida por un comisario de La Rioja que esta Suprema Corte ejemplar que empezó a ordenar la crisis judicial en la Argentina. No es lo mismo las leyes de la impunidad y el indulto que los juicios a los genocidas y los 200 o 300 militares presos hoy por asesinar a nuestros compañeros en la década del 70. No es lo mismo un 25% de desocupación que un 6 o un 7, más allá de que hay que avanzar con resolver el tema de la precariedad laboral, del trabajo, todo lo que esté faltando, pero no es lo mismo. Entonces, uno desde una posición de autonomía tiene que reconocer esas políticas, sin creer de que por eso va a pasar a ser miembro del aparato del Estado. Nuestros compañeros docentes en la paritaria de principio de año le metieron 36 horas de paro en la provincia de Buenos Aires.
y sin embargo reivindican en lo esencial la política educativa de este gobierno. Es decir, creo que no hay que confundir esas contradicciones, esas luchas en la representación específica de los intereses económicos de los trabajadores, de una visión política colectiva que permite decir, bueno, por este rumbo vamos bien y tenemos que profundizar. Creo que esta es la contradicción que hay en la avanzada opositora del gobierno, tanto política como de los medios de comunicación, reclaman todo el tiempo la cuestión del diálogo, un poco eso de que la presidenta no dialoga, usan esa expresión. Creo que Moyano se sumó también a esta cuestión, un poco reclamando de que no está sentado él o sus sectores representados en una mesa como de decisiones, algo así como si fuera lícito reclamarle al gobierno nacional que siente a las distintas corporaciones a ayudarla a tomar las decisiones políticas. ¿Es correcto que digamos, esta pretensión? Es un detalle. Fíjate, Lula los 1 de mayo hacía 5 actos con cada una de las centrales y se reunía periódicamente con los dirigentes sindicales. Dilma no. Néstor tenía una relación fluida con Moyano, con distintos referentes nuestros también. Había un diálogo mucho más fluido, más frecuente. Cristina no. Digo, y uno puede decir que hay una diferencia esencial entre la política de Lula y de Dilma o la política de Néstor y Cristina. Me parece que es magnificar un aspecto. Ojalá se diera una relación más frecuente y creo que tiene que suceder. Ahora, no se puede poner eso para definir el rumbo de un gobierno. Yo creo que lo esencial, Cristina ha llevado las mismas políticas que insinuó Néstor Kirchner con más profundidad. Yo creo que a ella le tocó una segunda etapa donde las decisiones más fuertes se tomaron en su gobierno. Y creo que ahora estamos en una etapa que hay dificultades, estamos entrando no en recesión, pero sí en un enfriamiento de la economía. La crisis internacional sigue amenazando seriamente, por lo tanto el movimiento sindical tiene que tener una posición madura para si pretende ser interlocutor para transitar una etapa de dificultades como la que estamos viviendo. Claro. Viniendo un poco más a lo regional o a lo local, decía, se está enfriando un poco la economía y en general nosotros tenemos acá en el caso de Villa, San Nicolás, un lugar muy sensible a los primeros síntomas de estas crisis. ¿Cómo está empezando a aparecer algo de esto ya? Sí, ya hay algunos sectores de Asindar que están anunciando bajar de 4 a 3 turnos, cortar algunas exportaciones de palanquilla que hacían a Brasil. En San Nicolás hay situaciones parecidas. Son las primeras señales, no digo que tenga una profundidad irreversible, pero ya hay señales claras de que se está entrando en una fase más desacelerada, salvo que se implementara rápidamente este plan de vivienda, lo cual sería Asindar uno de los principales beneficiarios en la producción de hierro de la construcción y en el tema de chapas, siderar. Pero de todos modos me parece que hay que seguirlo muy de cerca. El cordón industrial en general es muy sensible a estos vaivenes del mercado, a pesar de que en los últimos 8 años son las empresas que han tenido las rentabilidades más altas, en niveles de ganancia extraordinaria durante 5 o 6 años. Pero bueno, ya los conocemos y sabemos que cuando hay alguna dificultad no sacan lo que ganaron para compensar la menor ganancia de ahora. Por lo tanto, el sindicalismo tiene que estar atento y creo que puede haber en el futuro necesidad de preparar algunas medidas de resistencia. Sí, en el 2009 ya hubo una experiencia en ese sentido, ¿no? Yo, claro, el 2009, y esto es importante decirlo, el 2009 hubiese, de no mediar los repro, hubiese habido 250.000 puestos de trabajo destruidos en la Argentina, que se sostuvieron con ese mecanismo. Después la reactivación posterior estabilizó la situación. Hoy nuevamente se están incrementando esas políticas, que a mí me parecen positivas, porque es muy difícil reconstruir puestos de trabajo destruidos. Respecto de la cuestión del mínimo no imponible, sí. Digo, vos que caminás con muchos compañeros que deben tener salarios 7, 8, 10, 12 mil pesos o más en algún caso, y que pagan ganancias, ¿cómo aparece esta discusión en términos reales
por abajo, si es que se puede mensurar. Sí, claro. No, en general los compañeros se enganchan muy rápidamente en la reivindicación de salir a pelearlo. Yo he discutido mucho con ellos, así que a mí me quieren, soy prácticamente un pedazo de la historia, pero debate mucho. Y yo siempre les dije que para mí el único aliado que tenía para que no se maten haciendo horas extra era el impuesto a las ganancias. Porque las empresas tienen la política de no tomar puestos de trabajo efectivos y de ofrecer permanentemente horas extra, con lo cual las famosas 8 horas de trabajo por las que murieron ahorcados los compañeros hace más de un siglo, hoy están diluidas. Entonces tiene que haber, no digo que sea el impuesto a la ganancia que lo frene, tiene que haber un debate donde se le pueda poner límite a estas cosas, porque no es solamente este impuesto que tiene un aspecto regresivo, sino que en general el hecho de que los trabajadores o los desocupados paguen el mismo IVA que lo que pagan los multimillonarios es otra injusticia. Entonces me parece que hay que abordar una discusión mucho más profunda, pero también tiene que estar vinculada con la discusión sobre la jornada de trabajo. La Argentina es un tabú discutir la semana laboral, cuando en Brasil ya está en 40 horas, cuando en otros países está en 36 horas semanales, nosotros seguimos con las 44 horas, sin discusión. Entonces, modificar eso implicaría generar 1 millón de puestos de trabajo más en la Argentina. 8 horas por día en una fábrica es absolutamente suficiente para que un trabajador tenga una vida normal. Obviamente que cuando no tenés la vivienda, cuando te tenés que hacer la casa, cuando te compraste el 0 kilómetro, obviamente que tenés un nivel de demanda mayor. Hay que encontrar otros mecanismos. El compañero tiene que tener acceso a la vivienda sin necesidad de matarse adentro de la fábrica porque se compró un terrenito y hacerse la casa solo. Por eso yo te señalaba recién de este plan que ojalá se concrete. Procrear. En Villa yo te diría, sí, hay 1.300 trabajadores en Acindar, de haber fácil, la mitad fácil no tiene vivienda y no tiene cómo acceder a la vivienda. En esa nueva generación, que son los jóvenes que de algún modo atravesaron los 90, uno dice, sí, cómo viene mezclada esa cabeza, ¿no? Cómo se da ese debate. Yo sé que vos sos un apasionado de esos debates, por eso me gustaba profundizar un poco. No, y son los hijos del neoliberalismo que la pasaron muy mal, con una calle muy dura, que tuvieron trabajo de subsistencia, la mayoría de ellos tiene su primer empleo. Me parece que hay que ayudarles a construir un sueño colectivo de nuevo, empiezan a participar un poco más en política, son parte de esa generación que despertó con el Bicentenario, con la muerte de Kirchner, con los que de nuevo dejaron de renegar de la cosa colectiva, de la política, del gremialismo, y que sobre ello hay que instalar un profundo debate. Y lo último, Victorio, respecto de la identidad política de las nuevas generaciones en el mundo sindical, la identidad del peronismo, o alguna forma identitaria del peronismo, ¿el kirchnerismo la reactualiza o no? ¿De qué modo? ¿Cómo ves que aparece la identidad del peronismo en la nueva generación? Yo creo que con el kirchnerismo aparece un debate larvado que muchos creíamos ya perdido, que es la recuperación de aquel peronismo de la resistencia, de aquel peronismo más de izquierda, progresista, de aquel peronismo casi obsesivo de la integración latinoamericana, y por otro lado, bueno, el viejo PJ, los viejos custodios de la fe, que fueron funcionales al menemismo, muchos de ellos a la dictadura, y que ese debate está larvado. Y también en el movimiento sindical se verifican posiciones de este tipo. Creo que es un momento de una gran discusión. Yo creo que de aquí al 2015, que la presidenta va a tener su último mandato sin posibilidad de sucederse, se va a desatar una fuerte polémica, un fuerte debate político en el que indudablemente va a estar en discusión el modelo sindical y va a estar en discusión el modelo de país. Porque también existe el riesgo de que después de 10 años de kirchnerismo terminemos con algún referente del peronismo que nos retrotraiga a los años 90 y a lo peor del menemismo. ¿Te parece que esa situación se puede resolver positivamente o es medio como inevitable, digamos, que la sucesión
ponga ciertamente en riesgo el programa político que está aplicando el kirchnerismo ahora, digamos. Hoy no lo veo, pero creo que va a ser un debate muy fuerte, muy arduo, no solo en el peronismo, creo que en todo el espacio progresista de la Argentina. Creo que se tienen que romper visiones sectarias o visiones fóbicas con respecto al peronismo, ese gorilismo atávico que todo lo que es parecido al peronismo es fascista. Y realmente se tiene que poner en discusión un nuevo modelo de país donde quepan todas las historias, todas las culturas políticas que quieren que realmente por la vía de la democracia la Argentina camine hacia una sociedad igualitaria, de pleno empleo, de jóvenes con esperanza, con futuro, que eso es absolutamente posible porque ya sucedió. Gracias, Victorio, por estar acá. No, gracias a vos, Rodolfo. Era una deuda pendiente. No, por favor. Las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conocés? Te conocemos. Entonces fue Victorio Paulón, el hombre de la CTA, el hombre de Villa Constitución, con su larga historia que nos contó y nos hizo pensar acerca de la crisis del sindicalismo, que él la consideró una crisis sin precedente y nunca vista y que abre una nueva etapa política y sindical en la Argentina, también vinculada a la sucesión que puede tener este proceso que estamos viviendo y que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Fue final abierto, gracias por estar ahí y los espero la semana que viene.